problema porque la idea no es perder el tiempo allí con el temario, porque necesitamos todo esto, a pesar de que vamos bien, vamos muy bien, pienso yo, de tiempo en lo referente a esta unidad. Entonces, tenemos todo el mes de febrero ya, terminaríamos clases en marzo, entonces voy a hacer este temario aquí y vamos a hacerlo lo más acorde posible a lo que necesitamos. Entonces, aquí está una corriente eléctrica que circula naturalmente por un cable, como tengo yo aquí en la representación esquemática de un pedazo de cable, y la corriente que se indica aquí, que es I en el sentido que nos muestra la flecha roja. Ese cable que transporta la corriente, por el cual está circulando la corriente I, se sumerge, por así decirlo, en un campo magnético externo que ahorita no identificamos quién generó ese campo. Lo único que sabemos es que es un campo magnético externo y uniforme, ¿sí? ¿Quién me recuerda que represente un campo magnético uniforme? ¿Qué es eso? ¿A qué hacemos referencia con eso? ¿Qué me dice? O sea, ¿por qué es un campo magnético uniforme? ¿Qué me recuerda eso? A ver. ¿Ya lo olvidaron? Bueno, un campo magnético es uniforme, un campo es uniforme cuando sus líneas son igualmente espaciadas y paralelas. O sea, hay tantas líneas como nos podamos imaginar, pero no va a haber una línea que se cruce con otra, por así decirlo, que son igualmente espaciadas, paralelas, todas. Eso es lo que representa para nosotros un campo, en este caso magnético, uniforme. ¿Ok? Entonces tenemos el campo, la corriente eléctrica sumergida en ese campo magnético. Nosotros conocemos el concepto de fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Aquí la corriente son muchas cargas en movimiento, por así decirlo, que es lo que nos da o nos lleva al concepto de corriente eléctrica. Yo hice la demostración en la unidad anterior de dónde sale esa corriente, por así decirlo, y entonces de forma análoga les voy a dejar a ustedes la tarea de que encuentren, de que demuestren de que efectivamente el diferencial de fuerza magnética que experimenta un diferencial de longitud, como muestro aquí, o sea, un pedacito del cable o del alambre, está dada por la ecuación número 8, que no es más que la ecuación de Lorentz en su forma diferencial, por así decirlo. Y con ese concepto de corriente, es que al que llegué en la unidad anterior, es que llegamos aquí a la ecuación 8. Recuerden que la fuerza magnética sobre una carga eléctrica en movimiento no es más que la carga por la velocidad de la carga cruz el campo magnético donde ella se encuentra sumergida. Entonces, con esta ecuación que tenemos del temario que venimos trabajando, entonces llegué al concepto de corriente eléctrica. Recuerden que carga sobre tiempo es corriente. Entonces ustedes pueden llegar a esta demostración fácilmente. Está en los libros de los autores Sears o Serway esta explicación para que ustedes lleguen fácilmente a ella. Entonces yo sé que lo van a averiguar muy juiciosos y ahí no va a haber problema. Y vuelvo y repito, esta es la ecuación de la ley de Lorentz. Aquí hay algo importante y es este término que está aquí, que no es más que un dl, pero ese dl es una cantidad física vectorial, ¿sí? Eso lo saqué allá del concepto de velocidad de deriva, que es igual al desplazamiento dividido por la variación de tiempo. Y de ahí es donde tenemos la parte de cómo llegamos ahí y a esta estructura matemática. Pero eso lo van a hacer ustedes, vuelvo y repito. Ahora bien, esto que es de L vector, que vuelvo y reitero, es el desplazamiento que tienen las cargas, es un concepto importante y yo diría poderoso aquí en esta estructura matemática de la ley de Lorentz o de la fuerza de Lorentz. Entonces, debemos tener presente este concepto de desplazamiento, de dónde a dónde van dirigidas las cargas y listo. Es una cantidad física vectorial
La fuerza magnética, como la que hemos venido estudiando, también se rige por el producto vectorial. Ahora, entre el desplazamiento de las cargas y el campo magnético donde se encuentra sumergido ese cable o ese alambre por el cual circula la corriente. Entonces, en su forma diferencial, o sea, en su forma integral acá, ya legalmente hablando, matemáticamente hablando, entonces yo puedo integrar ambos lados de la igualdad y obtener también de forma asequible para ustedes matemáticamente hablando, la ecuación número 9, ¿sí? Que vuelvo y reitero en la ley de Lorentz o la fuerza de Lorentz, más que la ley, la fuerza de Lorentz, que nos dice que es la corriente por el desplazamiento. Mire, el desplazamiento es una cantidad física vectorial. Cruz el campo magnético externo donde está sumergida, vuelvo y reitero, esa corriente. Ya esas dos ecuaciones nos van a brindar a nosotros la posibilidad de resolver ejercicios sobre fuerzas magnéticas que experimentan corrientes eléctricas que van a través de los cables. Voy a pasar la siguiente diapositiva, no sé si van a tomar apuntes o si ya tomaron. Ustedes me dirán. ¿Ya tomaron apuntes, jóvenes? Ok, entonces, ya aquí tengo, por ejemplo, un ejercicio donde hay un cable que en una parte o un extremo es un pedazo rectilíneo y en el otro extremo es un pedazo curvilíneo o semicircular, como muestra la gráfica. Ese cable, por el cable circula una corriente en el sentido que se indica. Cada sector tiene una medida, por ejemplo, el sector rectilíneo tiene una longitud de 4R mayúscula y el sector semicircular tiene un radio R mayúscula. Ese cable por el cual circula esa corriente se sumerge o se coloca, me gusta más la palabra se sumerge, dentro del campo magnético externo que se muestra allí en la imagen. Y ahí coloco el plano cartesiano. Los puntos que están allí, yo creo que ahí no tenemos discusión ninguno. Los puntos indican que las líneas de campo magnético vienen dirigidas, por así decirlo, hacia nosotros. Entonces, allí tendríamos nosotros que determinar la fuerza magnética que experimenta cada uno de esos tramos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí les voy a dejar ese ejercicio y en la próxima clase, que sería el día de mañana, compartimos a ver qué tal nos fue con la solución del mismo aplicando la ecuación matemática de la fuerza de Lorentz. Que pasen feliz jueves, jóvenes. Nos vemos mañana. Voy a dejar de compartir. No sé si ya le tomaron print pantalla para hablar mañana de este ejercicio. ¿Ya tomaron print pantalla? ¿Listo? Bueno, ahí terminamos entonces. Nos vemos mañana, jóvenes. Que pasen feliz día.